Gloria al Señor. Alabanzas a Cristo. Dígnense, hermanos, ponerse de pie. Vamos a dar comienzo a este servicio para la gloria del Señor. Vamos a aprovechar este momento que el Señor nos concede para estar en su presencia con el propósito de exaltarlo, adorar su santo nombre y que tengamos un espacio de tiempo con Él. Olvidémonos de todo lo que quedó atrás en casa y concentrémonos en la presencia de nuestro Rey. Bendito Dios y Padre Celestial, muchas gracias, Señor, por este momento. Gracias, Señor, porque usted es bueno y su misericordia es para siempre. Gracias te damos. Gracias, Señor, porque nos has permitido estar aquí esta tarde, congregados en tu santo nombre, para rendirte culto y exaltar la grandeza de tu nombre glorioso, Señor. Guíanos con tu Espíritu Santo y trata con cada uno de nosotros para bendición de nuestras vidas. En el nombre glorioso de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Gloria al Señor. Ayúdenme a cantar un coro, hermanos, muy elegante, que dice: fue clavado en la cruz por mí. Fue clavado en la cruz por mí. Fue clavado en la cruz por mí. En la cruz murió, mis pecados llevó. Fue clavado en la cruz por mí. Fue clavado en la cruz por mí. Fue clavado en la cruz por mí. En la cruz murió, mis pecados llevó. Fue clavado en la cruz por mí. Vamos a dar lectura, hermanos. Búsquese en su Biblia el libro de los Salmos. Vamos a dar lectura a dos salmos corticos, el Salmo número, ¿cuál? Ya le digo, los Salmos 20 y 21, los salmos cortos. Dice la Biblia: Jehová te oiga en el día del conflicto, el nombre del Dios de Jacob te defienda. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido, lo oirá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Salva Jehová, que el Rey nos oiga en el día del conflicto, de que lo invoquemos. El rey se alegra en tu poder, oh Jehová,
y en tu salvación, ¿cómo se goza? Le has concedido el deseo de su corazón y no le negaste la petición de sus labios. Porque le has salido al encuentro con bendiciones de bien, corona de oro fino has puesto sobre su cabeza. Vida te demandó y se la diste. Largura de días eternamente y para siempre. Grande es su gloria de tu salvación, honra y majestad has puesto sobre él. Porque lo has bendecido para siempre. Lo llenaste de alegría con tu presencia. Cuando el rey confía en Jehová y en la misericordia del Altísimo no será conmovido. Alcanzará tu mano a todos tus enemigos, tu diestra alcanzará a los que te aborrecen. Los pondrás como horno de fuego en el tiempo de tu ira, Jehová los consumirá, y fuego los consumirá. Su fruto destruirás de la tierra y su descendencia de entre los hijos de los hombres. Porque intentaron el mal contra ti, fraguaron maquinaciones, mas no prevalecerán. Pues tú los pondrás en fuga, en tus cuerdas dispondrás saetas contra sus rostros. Engrandécete, oh Jehová, en tu poder, cantaremos y alabaremos tu poderío. Amén. Alabanzas al Señor. Vamos a disponernos para exaltar al Señor. No les digo que se sienten porque como les había dicho que no se pusieran de pie, entonces por eso no les digo siéntense. Hermanos, vamos a exaltar a nuestro Rey, porque Él es bueno y su misericordia es desde la eternidad hasta la eternidad. Y nosotros somos fruto de su labor, como dice Isaías 53, somos el resultado de su sacrificio en el Calvario. Por lo tanto, fuimos redimidos para exaltar el poderío de su gracia. Entonces, vamos a cantar alegremente a nuestro Dios. Vamos a pedir el favor al hermano Gustavo que nos dirija con un himno. Cantemos al Señor y vamos a invitar a la hermana Edilma Úsuga que nos cante, que nos dirija con el himno número 8 el himnario general que usamos, Lluvias de Bendición. Bien, pues. Dios lo bendiga. Sí, Señor. Gloria al Señor Jesús. ¿Cuántos le damos una alabanza al Rey de la Gloria? Gloria al nombre del Señor Jesús. Vamos a adorarlo a Él de corazón, porque a eso es que venimos a Él. Gloria a su nombre. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas vi, al oír
presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor. Le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Gloria al Señor. Les saludo a todos en el glorioso nombre del Señor Jesucristo. Vamos a seguir adorando a nuestro Señor. Amén. Vamos a cantarle a Él con el corazón. Este es un himno de los antiguos, pero es una realidad esta palabra que es cantar. Te adoro, buen Salvador. Aleluya. Divino Jesús, con todo fervor, tributo a ti, mi dulce cantar, pues solo tu amor me pudo salvar. Te adoro, buen Salvador.
Gloria a Dios. En el año 1931 se escuchó por primera vez ese himno. O sea que es añejo, está viejito. Gracias a Dios, hermanos, acordémonos de nuestros hermanos que están enfermos o están pasando por crudos momentos de dificultad. La iglesia somos un grupo de personas humanas, hombres y mujeres, unos débiles en la fe, otros que necesitan ser levantados, otros que necesitan ser fortalecidos, en fin, pero el Señor tiene todas esas bendiciones para nosotros. Entonces, si quieren, vamos a invocar el nombre del Señor Jesús y le vamos a decir: Señor, tenga misericordia de fulano, de fulana, porque el sufrimiento se siente es cuando estamos en Cristo. Realmente cuando uno está en Cristo, como nosotros somos tan mimados, cualquier dolorcito nos pone mal. Pero el por qué será que el Señor no me sana. Somos muy mimados. Entonces vamos a decirle al Señor que dejamos nuestras peticiones en sus manos, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Entonces de eso tenemos. Recuerden que Él dice en su palabra, antes de ascender a los cielos, después de resucitado, dice, estaré con ustedes. ¿No? Sí, ¿cierto que sí dice así la Biblia? Sí, dice así. Así no dice. San Mateo 28, 20. Estoy. Ni dijo estuve o estaré, sino estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces es una promesa de Él. No es que nosotros le estamos pidiendo. Señor, le ruego que esté conmigo, que me acompañe en este viaje, hermanos, es una promesa de Él, su compañía. Solamente usted crea que eso es así. Yo oigo oraciones de hermanos que pidiéndole al Señor que, Señor, venga, ayúdeme, acompáñeme en esto. Hermano, Él se comprometió a acompañarnos, dice, más allá de la muerte. Así dice un salmo, ¿cierto? Entonces, recuerde, hermano, el problema que usted tenga, déjeselo en las manos al Señor. ¿Por qué no lo probamos hoy? Si quiere, ensayemos. Usted tiene un problema muy grave, dígale: Señor, dejo mi problema en tus manos. Si quiere, haga un gesto simbólico con alguna cosa o de alguna manera. Señor, te dejo mi problema en tus manos. A ver qué pasa. Si un médico cirujano, usted tiene necesidad que ese señor lo trate, pero usted no le da la oportunidad, el médico, ¿cómo lo va a sanar? Va y lo coge a usted y lo empieza a maniatarlo con un lazo y lo coge a las malas. No, eso mismo ocurre con el Señor. Él es el sanador. Él resuelve cualquier problema más grande que... Por eso el cántico dice, no hay problema más grande que Él no resuelva. Y lo dice el Salmo. Entonces, pero hay que darle la oportunidad. ¿Cómo hago yo para testificar que Cristo hizo conmigo este o aquel milagro si yo no le doy la oportunidad a Él de que se glorifique en mí? Entonces vamos, hermanos, a invocar el nombre del Señor en favor de todos. Dejemos las peticiones en sus manos. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Presentamos a ti en este momento las peticiones de cada uno de nosotros. Tú conoces la condición nuestra y te acuerdas que somos polvo. Tú vives para siempre y nuestros días son pasajeros. Sé propicio, Señor,
en la vida de cada uno, Señor Jesús. Sé propicio, Señor, y ayúdanos a terminar con gozo esta carrera, Señor. Fortalece a los debilitados, levanta a los caídos, Señor. Dale fuerzas al que no tiene ningunas. Tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Tú conoces los hermanos, Señor, que todos estamos necesitados de ti en todo sentido. Sé propicio, porque nosotros confiamos en tu misericordia, en tus promesas, porque son fieles y verdaderas. Te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre glorioso de tu Hijo Jesucristo, nuestro Rey. Amén. No hay problema más grande que Dios no resuelva. No hay montaña más alta que Dios no la mueva. No hay tormenta más negra que Dios no la sane. No hay dolor ni angustia que Dios no lo sane. Si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros, Cristo tus cargas también las llevará. Si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros, Cristo tus cargas también las llevará. Gloria al Señor Jesucristo. Vamos a colectar la ofrenda. ¿Sí están de acuerdo? Vamos a invitar al hermano Abigail y a la hermana Roseli que nos ayuden a colectar la ofrenda. Vamos a ofrendar con amor, con gozo. Recuerden el sábado el culto dirigido por los jóvenes. Y el domingo, si el Señor Jesús no ha venido, la escuela dominical, que la estamos haciendo en 2 cultos, a las 8:30, la primera parte, y la segunda a las 10:30 de la mañana. Así que todos estamos listos, y recuerden, hermanos, que ya no se está llamando a ninguno. Es que eso es un problema. Entonces, cada quien viene y ahí lo registran, y cuando ya no haya más cupo, pues, y usted llegó ya tarde, pues, le toca devolverse para la casa. Pero, por eso, fíjense que cuando la gente llega a tiempo, porque es que aquí lo devuelven a uno, pues, estaba pensando yo que de pronto al pastor también lo devuelven. Y estos días a la hija mía le tocó devolverse. Le dijeron: hermana, qué pena, pero ya no hay cupo. Porque hay ocasiones en que una persona bien ocupada con trabajo, bueno, entonces llega retardado. Y entonces por eso yo veo que los hermanos están madrugando, llegando temprano. Y en esa medida, entonces comenzamos el culto. Si el culto, esa es la hora pues que siempre hemos tenido para celebrar el culto. Pero si a las 6:30, pero si a las 5 está el cupo, yo pregunto.
¿Y ya está el personal? Sí. Entonces comencemos, pues más ligero nos vamos. Claro. Así estamos haciendo los domingos también. Si la gente llega más temprano, comenzamos el culto. Pero, hermanos, teniendo en cuenta, pues, que debemos saber que ya no van a llamar más, no van a seguir llamando, sino que el que llegó, ¿ya recogió ya? Pues llegó. Y el que no, le tocó devolverse. Sí, porque si ustedes saben, hermano, es que no es cuestión de nosotros, es cuestión de la ley. Si aquí vamos a estar uno encaramado encima de los hombros del otro, pues nos tocará así. Pero la ley dice que no. Por este tiempo que estamos así, entonces necesitamos observar la ley. A nosotros nos dijeron, el 30% es el aforo de esa congregación. Es decir, 47 personas el máximo. Entonces, recuerden eso. Uno brega que los hermanos, aquí el pastor, por ejemplo, necesita los hermanos de la junta local. Los hermanos que tocan los instrumentos llegan tarde por cualquier circunstancia. Entonces, a ellos les toca entrar. Usted no le puede decir a ellos que ya está el cupo. El hermano Daniel lo cogió la noche, llegó tarde. Se quedó comiendo empanadas por allá abajo, lo cogió la noche. Pues usted no le puede decir porque él es el músico. Eso es como decirle entonces al pastor, no, ya no hay cupo. Ahí entonces, a ver si me entienden. El personal clave del culto hay que dejarlo entrar, haya cupo o no haya. Para él tiene que haber cupo. Yo nunca llego tarde. A mí me enseñaron que el primero que entra al barco es el capitán y el último que sale es el capitán. Y eso para mí ha sido una ley. Yo siempre llego temprano. Como no vivo acá, llego temprano. Hay hermanos que necesitan hablar conmigo y yo me vengo tempranito. A las 4 de la tarde, todos los días de culto, a esa hora yo estoy acá. Porque como no vivo acá, no hay tiempo para atender a los hermanos, entonces yo vengo temprano. Alguno necesita hablar conmigo, pues me va a encontrar y va a haber tiempo disponible para ello. De manera que en esa forma, pues no, hay veces, sin embargo, hoy la bañada fue tremenda. Cuando el agua se aflojó, nos bajamos del taxi, mi esposa y yo buscaba, buscándole el hueco a esa chapa de la puerta y la llave no entraba, no encontraba y ese chorro de agua en las espaldas. Me tocó aquí, como estaba solito, pues quitarme la camisa y colgarla por allá atrás y la acabé de secar pues con el calorcito mío. Pero, hermanos, entonces hay que estar pendientes, sabiendo que para el culto es el que primero llegó. Y es un orden que la Biblia nos enseña además. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Aprovechemos el tiempito, hoy vamos a estrenar predicador. Hoy tenemos a la hermana Lady Paulina. Y vamos a dejarle a ella el espacio para que, yo me imagino que está muy nerviosa, entonces dejémosle aquí este lugarcito. Gloria al Señor. El pastor le pone a uno encargos difíciles, ¿cierto? Pero bueno, todo sea para la honra y gloria del Señor. Bueno, hermanos, vamos a leer la palabra del Señor. Les invito a que abran sus Biblias en 1 de Timoteo 4:7. Es un versículo muy conocido por todos nosotros. Vamos a leer este versículo y enseguida vamos a cantar una alabanza más para el Señor. 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 7 dice: desecha las fábulas profanas y de viejas
Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. Amén. Vamos a cantar. Enséñame tu camino, Señor, y andaré en tu luz. Dame un corazón entregado a ti para adorarte, oh Dios. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir de tu amor. Amén. Gloria al Señor. Bueno, hay una parte del texto al que quiero que en esta noche le tomemos la lupa, le hagamos el zoom, y es: ejercítate para la piedad. Amén. Bueno, cuando nosotros pensamos en ejercicio, ¿en quién pensamos? En los deportistas, ¿verdad? Ejercicio, los deportistas de alto rendimiento. De hecho, la Biblia toma y nos muestra como ejemplo también a los deportistas, a los atletas específicamente. Dice, y que aquellos que corren en el estadio, a la verdad corren, pero uno solo es el que se lleva, pues, ¿cierto? Gracias a Dios en esta carrera, pues desde que seamos fieles, todos podemos llevarnos esa corona de vida eterna. Amén. Entonces la palabra del Señor nos dice: ejercítate para la piedad. Empezamos mirando entonces qué significa la palabra ejercitarse. Ejercitarse pues viene de un verbo, pues este verbo ya está conjugado, pero viene pues de ese verbo ejercicio, ¿cierto? O ejercitarse. Dice que es dedicarse al ejercicio, sea de un arte, de una profesión, o hacer que uno aprenda una cosa mediante la práctica de ella. Es adiestrarse en la ejecución de una cosa repitiéndola mucho. Pero cuando nosotros siempre nos dicen ejercicio, pensamos en el deportista. Pero resulta que cuando hablamos de ejercitarnos, no solamente es de un deportista, es en una profesión, en un oficio. Y va algo asociado también, lo podríamos denominar o llamar, va relacionado a la experiencia, ¿verdad? Digamos que mientras que la hermana Ana hace y prepara un almuerzo en media hora, una hora, pues seguramente la hermana Adriana requiere de una semana. ¿Por qué? Porque primero la hermana Ana, supongamos que el plato o el menú que vamos a hacer va a ser una tilapia con arroz con coco, con patacón y ensalada. ¿Cierto? La hermana Ana en media hora puede tener ese almuerzo listo, pero la hermana Adriana primero tiene que mirar qué pescado es el que debe fritar, cuánto tiempo lo tiene que dejar aliñado, cómo hacer el arroz con coco. Entonces, pues mientras ella va cogiendo la cancha, como se dice, pues ella primero consulta la receta para luego llevarla a la práctica. ¿Pero qué significa eso?
Que de pronto la hermana Adriana no tenga la habilidad, es posible que sí, que ella ya cuando se case, esté preparándose en su tiempo de matrimonio, pues ya vaya cogiendo cancha en eso, mientras que la hermana Ana pues lleva mucho tiempo practicando este tipo pues de receta específicamente. Entonces miremos que la palabra del Señor nos está invitando a ejercitarnos para la piedad. Y dice, cuando nosotros pensamos en piedad, pues cuando nosotros miramos de pronto un diccionario bíblico, en el Antiguo Testamento esa palabra piedad era vista como misericordia. Hay algunos versículos que dice, ten piedad de mí, oh Dios, ¿verdad? Pero ya en el Nuevo Testamento se refiere a la obediencia de esos mandamientos de Dios, ¿verdad? Entonces nos debemos de ejercitar para cumplir esos mandamientos que Dios nos da. Miremos y observemos la conjugación de la palabra ejercítate para la piedad. Miremos que es una responsabilidad que nos ha sido entregada a cada uno de nosotros. No está diciendo, mire, o sea, busque quien haga el ejercicio. Ahora está muy de moda, la gente está muy de moda tener sus propios instructores, ya incluso pues ni siquiera ir al gimnasio solamente, sino que ya han personificado, digamos eso, y cada persona tiene su instructor y ya por Zoom, de acuerdo a lo que usted necesite, entonces ya tiene un propio instructor. Aquí nos está invitando es a que cada uno hagamos ese ejercicio para la piedad. Leamos en Proverbios capítulo 4, versículo 18. Proverbios 4, versículo 18 dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Qué produce en nosotros como cristianos el ejercitarnos en la piedad? Puede producir muchas cosas, pero pues por el tiempo, por muchas cosas, vamos a ver muy pocos puntos de cada una de las cosas que he traído, y una de ellas la estamos leyendo acá en Proverbios 4:18, y es que produce crecimiento espiritual en nuestras vidas. Dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Cuando yo pienso en ese día perfecto, yo pienso que es ese momento cuando el Señor Jesús venga por su pueblo, ¿verdad? Ese será como ahí será nuestra plena perfección. Mientras tanto vamos en este camino, pero lo que significa que cada día usted y yo tenemos que ser mejores. Lo que significa que usted y yo cada día tenemos que tener un crecimiento en Él. Los niños, miremos la importancia de los niños, pues los que ahora, pues eso es ahora más que todo, anteriormente no se veía tanto eso, dice que la curva de crecimiento, entonces a uno le dan una hojita para ir mirando cómo va creciendo el niño. Y si el niño está creciendo dentro de esa curva o tiene bajo peso, entonces le miden en peso y en estatura, ¿verdad? Hay un versículo muy bonito que a mí me llama mucho la atención para los niños y que habla del Señor Jesús, que dice, y el niño crecía. Miremos que ahí lo componen, ¿qué? 3 cosas. Que él no solamente fue a nivel espiritual, sino que decía, y el niño crecía. A ver, ¿cómo dice el versículo? ¿En qué? Vamos a leerlo para no... ¿Alguno tiene la cita? De pronto es en... ¿Sí? ¿En dónde? San Lucas 1:80. San Lucas 1. Y el niño crecía, sí, 1:80. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu
Pero hay otro versículo donde dice para con Dios y para con los hombres. Hay otro versículo. Entonces, miremos cómo se va dando ese crecimiento. Ese crecimiento de nosotros como cristianos no se da de la noche a la mañana. Ese crecimiento toma un proceso, porque miremos ¿cuál? Lucas 2:40. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Lucas 2:40. Yo ya no veo. Y el niño crecía y se fortalecía. Hay otro más. Hay otro más que habla acerca de esas tres áreas del ser humano. Pero entonces queda como tarea. Es el 2:52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Y con los hombres, amén. Entonces, miremos de que nosotros tenemos un proceso, ¿verdad? Igualmente es la salvación. Cuando usted llega, pues usted tiene un proceso de salvación también para usted poder venir a los pies del Señor. Usted primero tiene que pasar por ese proceso, y nosotros como cristianos, cuando nosotros iniciamos este camino, pues tenemos que ir creciendo. Nuestra vida no puede quedarse estancada, pero para ello nosotros debemos de ejercitarnos en la piedad. O sea, si la hermana Ana seguramente deja de cocinar, seguramente se le va a olvidar. Si el hermano Daniel deja de practicar el instrumento, se le va a olvidar. Muchas veces uno deja de hacer una actividad y como que, ay, estoy pegado. O sea, no como que soy capaz de arrancar de la misma manera. Porque todo oficio, profesión, deporte requiere que estemos en constante ejercicio para poder ir y llegar a ciertos niveles. Usted y yo como cristianos necesitamos ejercitarnos para la piedad. ¿Qué produce el ejercitarnos? Es una preparación para la vida eterna. En Primera de Juan 2:17, Primera de Juan, versículo 2:17, dice: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aquí, y hemos escuchado también de nuestro pastor cuando nos dice, o sea, aquí de pronto muchas veces estamos en una vigilia y nos cansamos, o muchos hermanos, pues como, ay, ya no voy a adorar más al Señor. Nos cansamos, produce como un cansancio. Entonces, si esta es la preparación de nosotros, entonces, ¿qué diremos allá en la eternidad? Usted y yo nos estamos preparando aquí para esa eternidad que vamos a estar allá por siempre adorando y glorificando el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. ¿Y para qué ejercitarnos nosotros? En Hebreos capítulo 5, versículo 12. Hebreos capítulo 5, versículo 12, dice: porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Necesitamos ejercitarnos para enseñar a otros. Necesitamos edificarnos para poder hablar a otros acerca de Cristo, para hacer testimonio a otros de lo que Cristo hace en nuestras vidas. Muchas veces sentimos temor de hablar o llamamos a otro, ay, venga hermano, venga para que usted, porque es que a mí me da susto. Hermanos, ese nombre que es sobre todo nombre que fue invocado en ese hermano,
también ha sido invocado en usted y Él es el mismo y Él está dispuesto a capacitarnos, pero es necesario que nosotros nos ejercitemos, que nosotros estemos ahí constantemente con ese deseo y con esa sed de aprender. Miremos este versículo como dice: porque debiendo ser ya maestros. O sea, ¿quién es el maestro? El que es ducho en el tema, el que es capaz de enseñar, el que es capaz de capacitar a otros. Pero ¿será que es que ese maestro se hizo de la noche a la mañana? No, a ese maestro le ha costado, como se dice, sus pestañas, el gastar sus ojos. Eso ha costado. El pastor cuando nos enseña no es que de la noche a la mañana, o sea, escuchemos cuando él nos dice, o sea, yo al principio era otra cosa, lo que yo enseñaba, y pues a través de ese encuentro y ese ejercicio de él con el Señor Jesús, en sus tiempos de vigilia, en sus tiempos de oración, pues y se ha venido preparando porque todos los días tiene que coger esto. Todos los días tiene que leer la palabra del Señor para ejercitarse. Y dice que ya después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar otra vez. ¿Por qué? Porque entonces llega el maestro a decirles, bueno, dígame con todos estos niños, piense usted en los niños y en la situación actual que nosotros vivimos. Ayer, en este momento se me viene a mi mente, mi hijo ayer me decía, el mayor me dice, mami, tengo que contarte algo. Él antes de la pandemia pues estaba en clases de voleibol en el colegio. Es lo único pues como que de ejercicio que él hace. Entonces llega y me dice, estoy muy triste. Y yo, ¿qué te pasó? Y me dijo, me doy cuenta que ya no juego igual voleibol. Claro, llevaba prácticamente un año sin jugar y ya no es lo mismo. Me dice, hoy el profe me pasó el balón y no fui capaz de responder como estaba acostumbrado a responder. ¿Por qué? Porque ha dejado de jugar, ha dejado de ejercitarse. Eso mismo pasa con usted y conmigo, mi querido hermano. Cuando nosotros no nos ejercitamos y requerimos ejercitarnos para la piedad. Primera de Pedro 5:10 dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, dice, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Dice, después que hayáis padecido un poco de tiempo. Vamos a ser sinceros en estos. ¿Será que cuando nosotros nos preparamos para las cosas de Dios, eso siempre nos deleitamos y decimos, ay, tan rico me voy a arrodillar a orar, 2 horas me voy a arrodillar a orar, o tan bueno me voy a poner a leer la Biblia 1 o 2 horas? Al principio, y pues como que no le vemos como mucho y como que a veces no le encontramos el sabor, pero cuando nosotros iniciamos y empezamos y tenemos esos momentos de devoción con nuestro Dios, pues empezamos a cogerle el sabor a la cosa, como se dice. Cuando nosotros empezamos a escudriñar la palabra del Señor, podemos encontrar cómo ella tiene un consejo para cada situación de nuestra vida. Pero eso requiere de que usted y yo nos capacitemos en su palabra. A los deportistas, pues por más que a ellos les guste, eso causa incluso hasta dolor. Hay un deportista que yo admiro mucho y es Cristiano Ronaldo. O sea, yo no sé si ustedes han escuchado la disciplina que tiene este hombre en su rutina de ejercicios, que se levanta a las 4 de la mañana y que se acuesta como a las 10 de la noche y que dentro de toda su rutina también está una parte, o no sé si es después de que juega fútbol, que se sumerge en un tanque con hielo. O sea, pues eso debe doler, eso pues, y no me imagino yo que él dirá que pues no, pero él está comprometido con su profesión y con ser el mejor. Entonces él se ejercita. A veces
pasamos por momentos difíciles en nuestra vida cristiana, por momentos que nos causan sufrimiento, pero Él dice, y me parece tan bonito como dice, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo, o sea, no otro, Él mismo os perfeccione, Él afirma, fortalezca y establezca. O sea, cuando nosotros nos ponemos a mirar esto, aquí vemos un crecimiento. Dice, nos perfeccione. Después de que nos perfeccione, como que nos limpie y nos quite todo, nos afirma. Porque la palabra del Señor nos dice, mire que el que está firme, mire que no caiga. Y dice, Él afirma. Cuando nos pone ahí firmes, nos fortalece para que cualquier cosa no nos pueda mover. Dice, y establezca. O sea, como que nos deje ahí cimentados. Él mismo. Amén. ¿Cómo nosotros nos podemos ejercitar como cristianos? Pues hay dos, digamos que una es una herramienta que Él nos da dentro de ese kit que Él nos entrega con la salvación. Cuando usted y yo somos salvos, Él mismo nos da todo completo y nos dota y nos dice, este es su kit. ¿Cierto? Ese es el kit de la salvación, por decirlo así. Nos entrega la fe, nos entrega de su amor, porque no es con nuestro amor, sino con su mismo amor para amarlo a Él. Y nos da herramientas. Entre esas herramientas que Él nos da la oración, hermanos. Y que es algo tan importante en lo cual nosotros nos debemos de ejercitar. Hay creyentes, mis hermanos, que se arrodillan a orar 10 minutos y después de 10 minutos no saben qué más hacer o qué más, hasta ahí llega sus momentos de oración. Y hermanos, pues realmente no significa que digamos que esté mal, pero qué bueno es que usted mismo entienda que usted debe ir teniendo un proceso y un crecimiento espiritual. Bueno, Señor, usted sabe que, pues yo como que soy de pocas palabras, pero empiece con 10 minutos. A la semana siguiente, súbase 5 minuticos, entonces va 15 minuticos. Y usted va así, va teniendo un crecimiento. No me digan que no. Ustedes seguramente muchos han tenido la experiencia también de que cuando quieren madrugar a levantarse, sin que usted ponga despertador a la hora que usted se ha propuesto, a esa hora usted se levanta y usted empieza a hacer ese ejercicio, esa rutina por una semana y ya habitualmente, porque el ser humano es un ser que se adapta y que es de costumbre, o sea, y ya su reloj biológico ya lo despierta a determinada hora, mis hermanos. Y así es que nosotros nos vamos ejercitando para la piedad. ¿Cuántos leemos la palabra de Dios en nuestras casas? Que continuamente en la semana, en los días, vamos a leer una porción de la palabra del Señor. Oyendo la palabra de Dios nos ejercitamos. En Tito 1:1, aquí dice, Tito 1:1 dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. ¿Qué oímos nosotros? ¿En qué nos edificamos? Sabemos que no todo el que hable ahorita es muy común y pues las redes sociales están saturadas, digamos, de gente que habla de Dios y Dios por acá y Dios por allá, ya todos son cristianos, ya todos, pero ¿qué oímos?
para nosotros edificarnos en esa palabra de Dios. Santiago, capítulo 1, versículo 22. 1, capítulo 22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores engañados a vosotros mismos. Pero sed hacedores de la palabra. A veces de pronto el pastor se está alargando un poquito y ya somos como que ya nos queremos ir, no queremos escuchar más la palabra de Dios. Ya me quiero ir. Tenemos que ser oidores de la palabra, ejercitándonos para escuchar la palabra de Dios, leyendo la palabra de Dios. No solamente es que yo voy a escucharla, sino que yo voy a leer la palabra de Dios. Mire, cada uno de ustedes, de pronto muchos no sepan de qué manera, pero usted y yo aprendemos de diferentes formas. Hay personas que se les es fácil memorizar algo cuando lo leen. Hay a otras personas que se les facilita cuando lo escuchan. Si yo le digo a usted el teléfono de mi casa es 420-5010, hay quienes ya, yo diciéndolo ya lo pueden retener. Hay a otros que se los tengo que escribir. Entonces, muchas veces al no saber, porque no nos ejercitamos de todas las formas posibles en edificarnos en la palabra de Dios. Él nos habla su palabra de oír la palabra de Dios, pero también leer la palabra de Dios. Pero no es suficiente con que usted y yo leamos la palabra del Señor, sino que es necesario estudiar la palabra de Dios. Y cómo nosotros, bueno hermana, pero es que hermanos, créame que para todos, pues a uno, pues digamos que saquemos al pastor de concurso, pero para muchos se nos dificulta cuando leemos un pasaje de la Biblia y a veces no lo entendemos. Y eso se nos puede pasar a todos. Y pues por la gracia de Dios uno habiendo nacido en un hogar cristiano, pero a veces lee y no entiende. Y miremos lo que le pasó al etíope. Él estaba leyendo. ¿Cierto? Él estaba leyendo y dijo, ¿tú sí entiendes lo que lees? O sea, le preguntó, y eso nos pasa a nosotros. Pero cuando nosotros nos dedicamos también a estudiar la palabra de Dios, nos vamos ejercitando. ¿Y cómo puede usted estudiar la palabra de Dios? Bueno, yo lo iba a empezar, pero no lo empecé. Pero empecé otro ejercicio con mis hijos, pero tenía como propósito en algún momento, o sea, tomar cierto tema de que usted necesite o que usted quiera estudiar y buscar por temas en la Biblia. Estamos estudiando en las escuelas dominicales, es una escuela dominical, y digamos el pastor nos está hablando acerca de la fe. Y bueno, o sea, estamos hablando acerca de la fe y este año, pues digamos que dentro de la organización también se tiene de lema la fe. Entonces yo me voy a poner a buscar en la palabra de Dios, se coge usted una concordancia y voy a mirar qué versículos hay sobre la palabra fe y voy estudiando, voy escudriñando la palabra del Señor, como dice su palabra, que nosotros debemos de estar en ese escudriñando y estudiando la palabra del Señor, memorizándonos los versículos de la palabra del Señor. El pastor en algún momento nos decía, o sea, dígame usted y yo, cuando en su momento, si ha de presentarse o no, nos quitaran la palabra de Dios, ¿cuántos versículos, cuántos pasajes bíblicos usted y yo tendríamos en nuestra mente? Nos dejan como, o sea, nosotros, ¿dónde debe estar esta palabra? En la mente y en nuestro corazón, ¿verdad? Pero para ello no es suficiente con que nosotros tengamos la Biblia allá en la mesita de noche. No es suficiente con que nosotros la carguemos. Es necesario que usted y yo tengamos unos momentos
para estudiar la palabra de Dios, para memorizar la palabra de Dios. Créame que uno como niño que tuvo la fortuna de ser levantado en escuela dominical, en la casa, el hecho de memorizarnos los versículos muchas veces nos ayudó en muchas ocasiones. Es retener esa palabra de Dios en situaciones. Ay, es que la palabra de Dios dice esto. Es que la palabra de Dios dice eso. Y cuando usted y yo, en el momento en que usted esté en la circunstancia, en el espacio que usted esté, pueda usted recitar también la palabra de Dios. Ahí usted está dando testimonio. Ay, es que la Biblia dice eso. Sí, Señor. Y es un motivo para usted meterse por ahí. Yo trato como que de siempre de repetirles en cualquier espacio a mis compañeros de oficina lo que dice la palabra de Dios. En algún momento en una reunión de un equipo que estaba liderando, yo les decía, es que hay que, pues la gente de afuera habla acerca de la Carta García. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de leer la Carta García. Pero les decía, o sea, ¿qué dice la Biblia? Hablaba sobre una viuda y el juez injusto. Entonces nosotros muchas veces, cuando se nos demoran en hacernos las cosas, nosotros todos los días tenemos que ir, venga, no se le olvide que me debe esto, no se le olvide o sea, tratar nosotros de siempre estar transmitiendo la palabra de Dios. Pero para eso, para nosotros poder transmitir la palabra de Dios, ¿dónde la tenemos que tener? En nuestra mente también. Tenemos que retener la palabra de Dios. En Salmo capítulo 1, ya para que vamos terminando, en Salmo capítulo 1, versículo 2, dice, leamos el 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Para nosotros meditar en la palabra de Dios tiene que estar aquí en nuestra mente. Cuando usted va hacia su trabajo, cuando usted se va a dirigir a cualquier lugar, cuando usted se está bañando, qué bueno es que nosotros podamos meditar en la palabra de Dios. Que nosotros podamos poder diferenciar en ese momento. Cuando nosotros tenemos esa palabra sembrada en nuestra mente y en nuestro corazón, nos es más difícil pecar. Porque la palabra del Señor nos dice, ay de aquel que sabiendo hacer lo bueno, no lo hace. A veces nosotros dedicamos y tenemos nuestra mente llena de muchas otras cosas, menos de la palabra de Dios. Y nuestra mente está pensando en la novela y nos quedamos pensando en la novela, y si nos acostamos viendo televisión, pues en eso vamos a pensar y en eso vamos a soñar. Pero cuando nosotros meditamos la palabra del Señor, eso va a estar en nuestra mente y en nuestro corazón. Pero para ejercitarnos no es de la noche a la mañana. Esto requiere de que nosotros dediquemos tiempo y que nosotros vamos creciendo cada día. Porque recuerden que nosotros ¿para dónde vamos? ¿Y qué vamos a hacer allá por toda la eternidad? Pero para eso nos debemos de preparar acá. Tenemos que tener esos momentos de preparación acá. Y cada día vamos perfeccionándonos y siendo mejores para la honra y gloria del Señor. Usted y yo queremos respuestas de parte del Señor. Ejercitémonos para la piedad. Busquemos su presencia en oración. Él está dispuesto. Somos nosotros los que debemos de disponernos. El Señor Jesús los bendiga, hermanos. Más que nunca, Señor, yo